Bueno, voy a empezar con una oración. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por lo tanto, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por esta nueva enseñanza que hoy vamos a recibir de parte de Él. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Tus hijos estamos reunidos, Señor, recibiendo esta enseñanza online, Señor, de discipulado personal. Señor, es nuestra cuarta clase, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú hoy nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Son temas muy importantes los que estamos viendo, por eso pedimos la guía de tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu hablando, que seas tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos. Nosotros queremos abandonarnos para que tu Santo Espíritu sea hoy tomando el control de esta clase. Gracias por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Oramos por sus vidas para que tú abras el entendimiento, Señor, de ellos, allí donde ellos se encuentren, Señor. También oramos, Señor, por cada uno de sus familiares. Oramos por los que faltan por conectarse, Señor, que sabemos que tú los traigas, Señor, con lazos de amor los traiga, Señor, y los atraiga para que puedan recibir esta enseñanza, Señor. También le damos un fuerte abrazo a las personas que nos ven a través de la internet, por medio de las redes sociales, del Facebook, Señor. Oramos, Señor, para que tú también a ellos los bendigas, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a ir empezando a dar nuestra clase. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta la fecha. Hemos visto tres importantes clases que son muy importantes, ¿no? Estuvimos hablando de lo que era el discipulado personal, lo que significa ser un discípulo de Cristo, el costo del discipulado. La clase anterior estuvimos hablando sobre el pecado, y el tema muy importante como el pecado, porque necesitamos darnos de cuenta, ¿no? De cuál es nuestra condición, la condición de nosotros como hijos de Dios, cómo estábamos con esa condición de pecado, ¿sí? Estábamos condenados, pero a partir de aquí, ahora hoy vamos a entrar en un tema bastante interesante, que es el arrepentimiento. Por lo tanto, quiero que ustedes se ubiquen en sus manuales, se ubiquen en la página número 4, y ahí está una parte que dice en 4 puntos, en números romanos, que se dice qué es el arrepentimiento. Yo a partir de ahora voy a compartir la pantalla. Necesito que Claudia me dé la opción para compartir, y después cuando ella pueda ya me pasa el mando. ¿Vale, Claudia? Sí. Ahí donde dice compartir pantalla, le da una flechita, una opción, y ya me dejas. Ya. Vale, perfecto. ¿Vale? Déjame un momento porque quiero mirar. Vale, estamos aquí. También lo estamos transmitiendo en vivo, en directo, por el Facebook. Y ya está. Perfecto. Pues entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Tenemos esta opción, que es el arrepentimiento. Y yo aquí voy a minimizar. Voy a colocar aquí. Vale. Entonces tenemos un punto de qué es el arrepentimiento, pero vamos a empezar. Entonces vamos a leer lo que dice el manual, ¿sí? Empezamos leyendo su manual. Estamos ubicados en la página 4, ¿vale? Entonces dice, cuarto punto, ¿qué es el arrepentimiento? Nos hace una pregunta y dice, la única forma de hacer frente al pecado es por medio del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, nunca seremos salvos. Para llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo,
es necesario que todos nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos está enseñando el manual? Y ahora lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que debemos de arrepentirnos. Nosotros no podemos, para ser unos verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo, es necesario que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a seguir leyendo ahí en sus manuales la parte que dice el segundo párrafo. Dice, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar. Entonces, en el griego, la palabra arrepentimiento significa metanoia, que significa cambiar, cambiar de opinión, cambiar de curso. No es solamente sentir tristeza o lamentarse por haber pecado. Es indispensable cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, alejarnos del pecado totalmente. Y voy a parar aquí. Muchas de las iglesias se encuentran, y muchas personas que van a las iglesias, posiblemente a ustedes han visto o posiblemente les ha pasado a ustedes que se está dando una palabra y muchas veces el Espíritu Santo les habla a sus vidas, toca sus corazones y ustedes sienten que Dios les está hablando. Y hay personas que lloran porque Dios les está hablando, les está diciendo de que tienen que abandonar esa manera de vivir. Las personas se sienten mal consigo mismos. Parece ser que tú las ves y tienen como como si viera, y muchas veces ha pasado que hay pastores que los hacen pasar al frente porque la palabra les ha hablado para que pidan perdón por sus pecados, y algunas personas, ahora por la pandemia no se ve tanto, pero posiblemente pasaban al frente, lloraban, pedían perdón, pero salían de la iglesia y continuaban haciendo lo mismo. ¿Ustedes creen que esas personas verdaderamente tenían un arrepentimiento genuino? No, no tenían un arrepentimiento genuino. Sencillamente, en el momento ellos se sintieron mal consigo mismos. La palabra arrepentimiento es, dice la palabra, la enseñanza, lo que estamos viendo en el segundo párrafo, que es cambiar de opinión. Que lo que tú haces y tu manera de pensar, ¿sí?, debe de cambiar, dice cambiar de curso. Es que si tú vas a una dirección, pues tú tienes que dar un giro de 180 grados y desviarse por ese camino. El camino que tú llevas no es el correcto, por lo tanto, te arrepientes y te cambias de camino, cambias de dirección. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Pues el camino de Cristo, ¿sí? Entonces, no se trata de que te sientas mal. No se trata de que una persona diga una palabra y de pronto tú llores porque el Espíritu Santo te toca, pero tú no tienes un cambio de actitud. Eso es lo que nos quiere mostrar. No se trata de que te dé mucha tristeza, de lamentarse. No, se trata de cambiar. Se trata de cambiar y crear unos nuevos hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que de pronto tú llevas día tras día? Llevas unos hábitos y esos hábitos no te edifican. Tenemos que empezar a pedirle a Dios a que nos ayude a tener los hábitos de Cristo. Jesucristo tenía unos hábitos. Se levantaba muy temprano a orar y muchos hábitos que él tenía, nosotros tenemos que ir aprendiendo de sus hábitos. Por lo tanto, los hábitos que nosotros tenemos que desaprender lo que nosotros erróneamente nos enseñaron antes y practicábamos, para empezar a aprender a vivir una vida como cristianos, ¿vale? En el tercer párrafo dice, la primera palabra pronunciada por Cristo cuando comenzó su ministerio, en su ministerio terrenal, cuando él empezó su ministerio, ¿sí?, fue arrepentíos. Fue la primera palabra que él utilizó, y eso lo vamos a ver en Marcos. La segunda palabra fue creer. Entonces dice, arrepentido fue la primera palabra y después dice creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y lo vamos a ver en Marcos
1:15. Marcos 1:15. Claudia, cuando pueda, si quieres me puedes ya hacer, porque ya yo estoy bloqueado aquí. Marcos 1:15, ¿vale? Vayan buscándolo si ustedes quieren en sus Biblias. Ya le pasé el mando, hermano. Vale. Marcos 1:15, ¿vale? Vale. Vamos a empezar a compartir. ¿Seguimos? Marcos 1:15. Dice la palabra, Marcos 1:15 dice, vamos a leerlo todos, ¿vale? Quiero que todos lo leamos y yo sé que no los estoy escuchando, pero yo quiero que ustedes lean la palabra porque la palabra es la que les va a hablar. Entonces, a la cuenta de 3 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Espera, lo voy a buscar a ver si yo lo tengo mal escrito. Creo que me estoy comiendo una palabra aquí. Marcos 1:15 dice la palabra de Dios. Nueva traducción. Reina Valera es del 60. Reina Valera del 60. Diciendo. Entonces, mira, dice así. Estaba después, desde el 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mira quién está hablando aquí. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Mira, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para poder creer? Arrepentirnos. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo es arrepentirnos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es cierto que traemos muchas cosas de nuestra antigua manera de vivir, pero cuando llegamos a Cristo para demostrar que verdaderamente estamos dando esos pasos de fe, mostrando, tenemos que es arrepentirnos. Y si verdaderamente nosotros hemos creído en el evangelio, pues si tú verdaderamente crees, pues lo tienes que demostrar con tu conducta, con el arrepentimiento genuino. No se trata de cambiar solamente en la iglesia, se cambia también en nuestro entorno, en nuestros compañeros de trabajo tienen que darse de cuenta de que verdaderamente nosotros hay un cambio de actitud, nuestra familia, nuestra esposa, ella se tiene que dar cuenta, nuestros hijos, todo nuestro entorno se tiene que dar cuenta que verdaderamente nosotros hemos hecho un cambio. Esto no sé que no es de la noche a la mañana, pero nosotros por medio del Espíritu Santo, Él es el que nos va a ayudar a dar esos frutos, frutos de arrepentimiento, ¿vale? Por lo tanto, sigue el otro párrafo que dice, esto quiere decir que sí, en el tercer párrafo dice, esto quiere decir que si no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado, no estamos creyendo en el Evangelio realmente. Creer sin actuar no es creer. Santiago 2:17. Santiago 2:17. Vamos a ver qué dice la palabra en Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, si no obedecemos, de nada sirve. Tú no puedes decir, yo creo, pero no obedeces. Eso significa que no has creído. Posiblemente en nuestros países, donde hay muchas personas que están en la calle, seguramente están prostitutas o ladrones, o va y le preguntas a una prostituta, por decirle, puedes preguntar, ¿tú crees en Jesucristo? Y seguramente alguna te puede decir, sí, yo creo. Y entonces uno le dice, bueno, y si crees, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, si crees verdaderamente tú en el Hijo de Dios, por qué haces lo que haces? Porque verdaderamente las personas no creen. O sea, no se trata de palabras, decir yo creo, se trata es con hechos demostrar que crees. Por lo tanto, por eso dice la palabra de Santiago 2:17 de que si verdaderamente tienes fe en el Hijo de Dios, en Cristo, si tú no lo demuestras con tus actos, esa fe es muerta en sí misma, porque tienes que demostrar verdaderamente que has cambiado, tienes que demostrar que estás obedeciendo a Dios, ¿vale?
Después sigue el párrafo a continuación, dice, el arrepentimiento verdadero conlleva un cambio de pensamiento y un cambio de nuestro vivir. Debemos aborrecer el pecado y alejarnos, aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él. Por lo tanto, la palabra nos enseña de que tenemos que aborrecer el pecado, que nos tenemos que apartar del pecado, nos tenemos que alejarnos del pecado, porque es nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Y cuando hagamos eso de apartarnos, de alejarnos, de aborrecer, ¿sí? Debemos que reconocer a Jesucristo que en nuestro corazón y solamente empezar a vivir una vida para Él. Para Él. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora Jesucristo nos ha libertado y por medio de esa libertad que nos ha dado en Cristo, ahora nosotros nos hemos hecho sumisos para Él. Ahora le pertenecemos a Él, ¿vale? Entonces vamos a empezar a desarrollar un poco el manual que tenemos y dice el manual, dice así, según las siguientes escrituras, ¿qué es el arrepentimiento? Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Y después, eso nos va a ayudar a entender. Vamos a leer nuestro primer punto del punto A, ¿vale? Entonces, Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:30, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Aquí el que está hablando es Pablo. Pablo se encontraba en Corinto, ¿sí? Y él estaba hablando y se había dado cuenta que cuando llegó ahí a Corinto se encontró de que había como un panteón donde adoraban varios dioses. Si ustedes lo leen, pues estoy explicando un poco el contexto. Estaban adorando varios dioses y entre esas tenían un aviso que decía que estaban adorando y no había ninguna imagen, sino decía al Dios no conocido. Eso es lo que consigue. Vamos a leer, busquemos Hechos 17:30. Yo le voy a leer este contexto, pero quiero resaltarles algo muy importante aquí. Pablo les empieza a hablar, ¿sí? Vamos a acercar aquí. Les empieza a hablar y les dice que él les quiere hablar de ese Dios, que ese Dios ya no está en cuatro paredes, sino que ese Dios ahora habita internamente, no en sitios en cuatro paredes que hechas por manos, sino está habitando ahora. Y empieza a hablar que ese Dios que el que ellos tienen ahí es el Dios creador de todo el universo. Pero mira lo que dice aquí, que ese Dios en la antigüedad pasó por alto la ignorancia de las personas, de la gente, acerca de esas cosas. ¿Qué cosas? De que adoraran otros dioses. O sea, en la antigüedad él las pasó por alto. Pero mira lo que dice, ahora en este tiempo, ahora después de que envió a su hijo, dice, ahora él manda. Es una orden. Dios está mandando que todo el mundo, en todas partes del mundo, ¿qué? Se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados y se acerquen a Él, vuelvan a Él. Por lo tanto, Dios, y si ustedes miran las escrituras siempre nos enseñan de que Dios no está diciendo, por favor, arrepiéntase, o yo por favor les pido que vengan hacia mí. No, Él da órdenes. Él siempre dice, no matarás, no hurtarás. El Señor Jesucristo dice, venid a mí. O sea, ellos cuando hablaba el Señor Jesucristo daban órdenes. Y aquí vemos que es una orden, es un mandato de Dios que Él manda. Entonces repitan conmigo, Él manda. Quiero que entiendan de que Dios está dando una orden y si nosotros no cumplimos esa orden, pues sencillamente es porque estamos desobedeciendo. Por lo tanto, vamos a resolver el primer punto y dice, Hechos 17:30, punto A. El arrepentimiento es ¿un qué? Espérate, un mandato.
El arrepentimiento es un mandato divino. Entonces, ¿qué hace hacia el punto A? El arrepentimiento es un mandato divino. Vamos a poner aquí y admitir a estas personas que tenemos aquí. Y continuamos, ¿vale? Por lo tanto, es un mandato divino. Punto B, Lucas 13:5. Lucas 13:5. Dice las Escrituras, no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando de que aquí, ¿sí? Está hablando de que hubieron 18 personas sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. O sea, esas personas los mató, los de la torre de Siloé los mató. Y se pensaba que esas personas acaso eran culpables, ¿sí? Que eran más culpables de que todos los que habitaban en Jerusalén. ¿Eran ellos más culpables acaso? Entonces dice la palabra, no, os digo. Dice, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos tratando? B, dice, el arrepentimiento es necesario para que no, ¿qué? Para que no perezcamos. El arrepentimiento, ¿sí? Dice, es necesario para que no perezcamos. Y después dice entre paréntesis, una muerte eterna. Entonces escriban, por favor, perezcamos en su punto, ¿sí? Perezcamos en su punto B. C. Vamos a ver con el punto C. ¿Vale? Dice Hechos 2:38. Tenemos dos citas bíblicas aquí para estudiar, Hechos 2:38 y Hechos 3:19. La primera, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Mira lo que le está diciendo Pedro. Pedro es el que está hablando aquí. Arrepiéntanse. En el contexto, ya les voy a explicar los dos contextos. El contexto es que Pedro es la primera predicación que hace Pedro. Vemos a un Pedro que hacía unos tiempo atrás de la muerte del Señor Jesucristo, cuando él mismo había negado al Señor Jesucristo, había estado temeroso, si ustedes leen el contexto, se había tenido temor porque se le habían acercado unas mujeres para decir, tú eres uno de ellos, y él lo negó 3 veces. Pero después vemos que en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y estaban en el aposento alto y habían 120 personas reunidas, lleno del Espíritu Santo, él se levanta y le empieza a decir varones judíos y le empieza a explicar a todos, ¿sí? Y les empieza a decir que ellos habían matado al dador de la vida, ¿sí? Y después les dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice la palabra que cuando él les estaba hablando, se compugieron su corazón. La palabra dice, se compugieron su corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces él les dice, arrepiéntase y bautícese. Por lo tanto, en Hechos 2:38, la palabra nos enseña de que tenemos que arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados. Y mira lo que dice Hechos 3:19, Pedro mismo también hablando, también en la primera se convirtieron 3,000 personas y en la segunda prédica que hace, ¿sí? En el templo, allí fueron 5,000 personas. Por lo tanto, dice Hechos 3:19, por lo tanto, dice Pedro, hablándole a otras personas, dice, arrepiéntase y vuélvase a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Pedro que se arrepienta? Para que sus pecados les sean perdonados. Para que sus pecados les sean perdonados. Entonces, el punto C dice, el arrepentimiento es necesario ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Es necesario que nos arrepintamos, ¿vale?
Por lo tanto, entendieron el contexto. Vemos a un Pedro que antes tenía tanto temor, pero en el Espíritu solamente. En estas dos prédicas la palabra nos enseña que se convirtieron 8,000 personas. ¿Para qué? ¿Para qué era? Para que hubiera perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Pues en el arrepentimiento nos enseña de que son necesarios para que haya perdón de nuestros pecados, para que no perezcamos, y que es un mandato de Dios. Dios lo ordena. Es una orden. La persona que no se quiera acercar a Dios, esa persona está desobedeciendo una orden directa de Dios. Por lo tanto, es bueno entender esto, que es una orden, y eso lo vimos en Hechos 17:30, ¿vale? Entonces, pasos que llevan al arrepentimiento. ¿Cuáles son los pasos que van a llevar al arrepentimiento? Continuamos con el libro. Pasos que llevan al arrepentimiento. Entonces, el primer punto. Dice, reconocer que somos pecadores. Reconocer, espera que voy a ir un poco aquí atrás. Reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, 5, 6. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea, ¿sí? Y toda la provincia de alrededor del Jordán, y fueron bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían entonces todos? Confesaban sus pecados. Y cuando dice y salían a él, ¿a quién se refiere? Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que estaba bautizándolos, ¿sí? Para el perdón, cuando ellos los estaba confesando, ellos venían, pero mire esto que estaba aquí, esas personas venían reclamando, ¿sí? Pero mira que decía confesando sus pecados, ellos venían diciendo, yo soy un pecador, ellos mismos con su propia boca venían diciendo, soy un pecador, no soy un digno hijo de Dios. Cuando ellos confesaban con su propia boca sus pecados, ¿qué? En el versículo siguiente que hacía, los bautizaban, pero que las personas mismas, dice, confesando sus pecados. Entonces, el punto que nosotros estamos tratando del punto A es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Hermanos, si nosotros hemos fallado, no nos justifiquemos. Sencillamente le pedimos perdón a Dios, reconozcamos. Si hemos robado, pues decimos, Señor, soy un ladrón, he robado. Si he codiciado, pues delante de Dios yo no puedo decirle, Señor, yo no las quería mirar, o yo no lo quería mirar para las mujeres, yo no lo quería hacer. Sí, díganlo, lo hice, porque yo soy una pecadora, cometí este fallo, lo hice, por eso te pido perdón. No nos justifiquemos delante de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros confesemos con nuestra boca lo que estamos haciendo mal. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir. Él te conoce más que a ti mismo. Él sabe lo que tienes tú en tu corazón. Entonces, vemos aquí en el ejemplo de que la gente salía, no solo de Jerusalén, los de Judea, todas las provincias que estaban alrededor, venían diciendo, yo soy un pecador, confieso que yo soy un pecador, confieso que me robé la gallina, me robé esto, cualquier cosa, venían confesando sus pecados y después Juan el Bautista los bautizaba. Por lo tanto, en el punto que estamos mirando los pasos es que reconozcamos que somos pecadores, que lo reconozcamos, ¿vale? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle y a Dios? Y una cosa es bueno entender es que si nosotros no confesamos y no reconocemos, pues estamos condenados. ¿Y cuál es el problema de estar condenados? Aquí tú cometes un pecado en esta tierra y seguramente tu condena puede ser, depende y de acuerdo a la persona que le haya afectado, y posiblemente esa condena es temporal. Pero es que, ¿cuál es el problema de pecar contra Dios? El problema es que Dios es eterno. Y pecar contra un Dios que es eterno, nuestra condena también es eterna. ¿Sí me están entendiendo el concepto? Es que nosotros somos seres temporales, pero Dios es eterno y se mide la ofensa de acuerdo a quien se le hace. Nuestro Dios es eterno y si nosotros
pecamos contra nuestro Dios eterno, nuestra condena es eterna, ¿vale? Continuamos en el Salmo 51 para entender más este concepto de reconocer nuestros pecados. Vamos a ver el ejemplo de David. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro de tu juicio. Vemos aquí en el ejemplo, David escribió este salmo cuando había pecado delante de Dios porque había matado a Urías Eteo porque se había acostado con la esposa de Urías Eteo, Betsabé. Se había acostado con ella y no solamente eso, sino que lo mandó a matar porque lo mandó a la guerra y lo mandó a primera línea de batalla. Y vemos que David, ¿sí?, cuando el profeta Natán lo confronta y le dice que él es un pecador y que Dios está molesto con él y que todo lo que había hecho, pues Dios, que él lo hizo en lo oculto, que Dios iba ahora a permitir de que lo iba a hacer en la azotea, o sea, como que dice, lo iba a hacer públicamente. Bueno, ha muerto el hijo de David porque quedó embarazada de su hijo, de un hijo que tenía, quedó embarazada y perdieron el bebé. El bebé lo han perdido, pero él después reconoce su error y le pide perdón, y es cuando escribe el Salmo 51, que es precioso. Les recomiendo que lo lean en casa, lo puedan leer todo, porque habla sobre, nos identificamos ahí, nosotros somos pecadores, y lo que nos enseña, lo que nos interesa del texto es que reconoció su pecado. Él reconoció su error, por lo que él dice, yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Vale? Entonces la palabra nos enseña que lo primero que nosotros tenemos que hacer, los pasos que nos llevan a este arrepentimiento, tenemos que reconocer que somos pecadores. Eso es lo que le pasa en la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando nos muestra de que había un fariseo, ¿sí?, pero también había un publicano, y los dos estaban ahí tratándose de justificar delante de Dios, que están en el templo. El uno se está justificando a sí mismo diciendo, yo diezmo tanto, cumplo el sabbat, hago todos las cosas, poniendo a él, justificándose, y mira como de reojo al publicano que está allí quebrantado, está llorando, diciendo, yo soy un pecador, Señor, perdóname, no soy digno de que ni me mires, soy pecador, perdóname. Y el Señor nos muestra este ejemplo porque dice la palabra y él hace una pregunta, ¿cuál de los dos ha salido justificado? Sencillamente nos enseñan de que la persona que se quebrantó, la que reconoció que era un pecador, salió justificado, mas el altivo que no se quiso reconocer su pecado no salió justificado. Entonces la palabra nos enseña que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Yo le hago una pregunta, ¿alguno de los que están aquí alguna vez han mentido? ¿Alguna vez has podido codiciar? ¿Alguna vez te has podido quedar con algo que no es tuyo? Tranquilo, que no los estoy juzgando, yo también, soy el primero. He mentido, he codiciado y también me he quedado con algo que no es mío. Eso es que he pecado. Pero nosotros tenemos que venir delante de Dios porque no somos perfectos. La palabra nos enseñaba la semana pasada que no había justo ni uno solo. Todos nos habíamos desviado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿vale? Arrepentirnos. Déjame, por favor, a ver si hay algunas personas que quiera agregar yo aquí, de los participantes. No sé si hay más. Bueno, tenemos aquí. Perfecto. Entonces seguimos en el otro punto, ¿vale? Isaías 6, punto B. ¿Cuál es el punto que nos sigue? Dice... La pregunta es, pasos que nos llevan al arrepentimiento. Y el punto B dice, reconocer que ante Dios estamos muertos por nuestro pecado. Entonces, como dice, nos enseña la palabra, nos va a enseñar que estamos, ¿qué? Muertos.
Estamos muertos. Mira, entonces dije, está hablando el profeta Isaías, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si ustedes leen en casa el contexto de Isaías 6 nos muestra la palabra de que él vio el tercer cielo, vio a Dios en su majestuosidad, pero en el contexto anterior de Isaías 5, él está haciéndole como una reprimenda a los judíos y empieza a decirle, ay de aquellos, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello. Y está hablándole a ellos, como quien dice, los está señalando. Ay de ustedes, ay de aquellos. Y después se dio cuenta de que ese dedo acusador, habían 3 que lo estaban acusando a él. Y después se dio cuenta de que él también era un hombre pecador. Dice, ay de mí, que soy muerto. Porque también se reconoció de que también era un pecador. Si ustedes leen el contexto 5 de Isaías 5, ven que él está acusándolos a ellos. Pero en el 6 está diciendo, ay de mí. Y dice que soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios. En el contexto dice reconocer que ante Dios estamos muertos por nuestros pecados. Nosotros estamos así. Por esos pecados estábamos muertos, estábamos separados, estábamos condenados. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por lo tanto, estábamos muertos. Y entonces es bueno entender de que el no arrepentirnos nos lleva a la muerte. El no arrepentirnos nos lleva ¿a dónde? A la muerte, porque Dios quiere que reconozcamos de ahí nuestro pecado, ¿vale? Que tengamos un arrepentimiento genuino. C. Primera de Juan 1:7-9. Primera de Juan 1:7-9. Voy a ir deprisa para ver si dejo terminado y empezamos a interactuar. Entonces dice, vamos a leerlo todos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Mira aquí lo que nos interesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a volverlo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto dice que los pasos que nos llevan al arrepentimiento nosotros tenemos que entender, en el punto se dice que tenemos que confesar nuestros pecados para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Sí? Entonces, que la sangre de Cristo nos limpie a nosotros de todo pecado. Vamos a admitir aquí. ¿Vale? Tenemos ahora aquí punto D, abandonar completamente nuestro pecado. Isaías 57:7. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Dice, que abandone el malvado su camino y el perverso, ¿qué? Sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibiremos misericordia. Eso lo pueden leer en otras versiones, que es precioso, Isaías 55:7. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Nos está enseñando que tenemos que abandonar completamente nuestro pecado. Entonces, nosotros, ¿sí? Dice la palabra, dice, que abandone el malvado su camino. Dejemos ya de andar y caminar por ese camino. Que tenemos que abandonar también el perverso, los pensamientos, esa manera de pensar, esa manera de actuar. No, tenemos que abandonarla, tenemos que cambiar esa dirección, lo que significa la palabra arrepentimiento, cambiar de opinión, cambiar de dirección. Entonces, Isaías 55:7. Pero hay uno también, Isaías 1:16, lo vamos a leer todo. Dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien,
busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro. En la versión dice, pongámonos a cuenta, dice el Señor, ¿sí? Que nos arrepintamos, pero que nos pongamos a cuenta, ¿sí? Abandonemos esa manera de vivir. Dice el Señor, son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. El Señor mismo lo ha dicho. La palabra del Señor nos enseña de que el Señor, así sea tu pecado. Hay personas que creen que su pecado de pronto dice, ay, este pecado que yo he cometido parece ser que Dios nunca le va a perdonar. Dios no se va a sorprender, hermano, por tu pecado. Nadie va a sorprender a Dios por el pecado que ha hecho. Todo pecado, si dice que es tan rojo como el carmesí, que Él lo va a limpiar como la lana. Va a quedar blanco. Así que Dios te va a perdonar. Por eso la palabra anterior en Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, declaramos, ¿sí? Y confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos, nos limpia. Y este versículo que habíamos leído anteriormente de Primera de Juan 1:9, apréndeselo de memoria, mi hermano, porque cuando el enemigo venga a tu vida con un dedo acusador a señalarte, a mostrarte que eres un pecador, inmediatamente, si tú ya has pedido perdón a Dios, le va a recordar este versículo de Isaías 1:16 y también el de Primera de Juan 1:9, donde dice de que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos. Si el Señor te ha perdonado, Él no te va a estar recordando. El Señor no es como nosotros los seres humanos, que a veces perdonamos y al cabo de un tiempo decimos que perdonamos de palabra, pero con el tiempo volvemos a relucir o a sacar otra vez, porque no hemos perdonado de corazón. El Señor cuando perdona, perdona. Dice que esos pecados son echados al fondo del mar. ¿Y sabe qué hace? Pone un letrero que dice prohibido pescar. Prohibido pescar. Hermano, si el Señor te ha perdonado, no hay nadie que te pueda acusar, nadie te puede venir a relucir porque tú ya estás a cuenta con Dios, ya le entregaste esa situación a Dios. Así que es bueno que entiendas esto. Y después dice, por lo tanto, los 4 puntos que hemos visto, dice, pasos que llevan al arrepentimiento. Primero, reconocer que somos pecadores. Reconozcamos que somos pecadores. Reconocer que ante Dios estamos muertos en nuestros pecados. Confesarnos nuestros pecados para que la sangre de Cristo nos limpie y de abandonar completamente nuestros pecados. Abandonarlos, ¿vale? No seguirlo practicando. Mira lo que dice, los discípulos de Cristo, ¿sí? Los apóstoles jamás volvieron a ser los mismos. Fueron cambiados totalmente en nuevas criaturas. Ellos fueron transformados. Mira lo que dice la palabra. El apóstol Pablo le envía esta carta y le dice a los corintios, de modo que, pero hoy no lo dice Dios a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo, tú estás dentro del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que eres una nueva criatura. Todo lo que pasó, eso ya pasó. Señor ya te limpió, Él ya te perdonó, eso ya no te puede dejar que el enemigo te siga poniendo el dedo acusador. No lo permitas, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si no has pedido perdón, pues pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Y así te va a hacer una nueva criatura, ¿vale? Después dice, para ser un verdadero discípulo de Cristo es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos completamente de Él, alejarnos completamente del pecado. Es necesario comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Efesios 4:22. Ahora hace una pregunta, ¿y tú eres el mismo? Vamos a leer Efesios 4:22, que 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? ¿Cómo estábamos? Viciados. ¿Con cómo? Conforme a los deseos engañosos. Mira lo que dice aquí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que les dejo este punto para que entienda. ¿Y tú? Hay una pregunta. ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo? Voy a dejar de compartir la pantalla porque ahora sí quiero empezar a interactuar con ustedes y esta pregunta que Dios nos hace a todos. ¿Eres el mismo, hermano? ¿Eres la misma persona? Después de que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos cambiado verdaderamente, hemos sido transformados. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, solo quiero hacer un pequeño énfasis en el tema del arrepentimiento, porque es muy importante saber esto. Muchas veces nosotros sentimos culpa, sentimos remordimiento, y está muy bien, porque ese es un paso al arrepentimiento. Porque no solo basta tener culpa y remordimiento, sino que el verdadero arrepentimiento consiste en que si yo mentía, no voy a mentir más. Que si yo robaba, no voy a robar más. Que si yo adulteraba, no voy a adulterar más. Que si yo fornicaba, no voy a fornicar más. Ese es el arrepentimiento. Cambios radicales a través del Espíritu Santo de Dios en mi conducta. O sea, elegir siempre a Cristo, elegir lo bueno, o sea, sus mandamientos, su palabra, o sea, decidir por Cristo. Ese es el arrepentimiento. Porque yo puedo decir, ay, me siento mal por mentir, Señor, me arrepiento, pero mañana vuelvo a mentir, mañana vuelvo a robar, entonces no estoy verdaderamente arrepentida, solo siento culpa y remordimiento. Pero cuando yo verdaderamente me arrepiento es que dejo definitivamente el pecado y decido seguir a Cristo. Solo quería hacer ese pequeño énfasis, que es muy importante saberlo. Que el Señor me los bendiga, porque el mundo está lleno de personas culpables, que sienten culpa y remordimiento, pero muy pocos estamos arrepentidos. Que el Señor me los bendiga. Amén. Voy a responder a dos preguntas que me han hecho en el chat, ¿vale? Kesia Galbao decía, ¿puede después explicar cómo sería confesar nuestros pecados? Y después hacer otra pregunta, ¿confesamos a Dios? Sí, efectivamente nosotros tenemos que confesar nuestros pecados es directamente a Dios. Eso que de pronto nos habían querido enseñar de que nosotros teníamos que confesar nuestros pecados a un cura, íbamos como al cura a pedirle, Padre, perdóname porque he hecho esto y esto. Eso no es bíblico. La palabra nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados directamente a Dios, ante Él. A Él solamente le tenemos que pedir perdón. No podemos pedirle perdón a un hombre natural que comete igual los mismos pecados. Es para Dios, solamente a Dios es que tenemos que pedirle perdón, ¿vale? Y preguntaba que cómo tenemos que pedir, pues nada, diciendo las cosas, hablando normal, como cuando tú hablas con una persona. Ahora, que si tú quieres pedirle perdón al ofensor, le quieres pedir perdón, también lo puedes pedir, porque la persona más beneficiada al perdonar eres tú mismo. La persona más damnificada al no perdonar eres tú mismo. Por lo tanto, la palabra también nos enseña que tenemos que perdonar. Dios quiere que nosotros perdonemos. Entonces, esa era la pregunta que estaba haciendo. Y ahora quiero responder a otra pregunta que me hicieron aquí. Dice, una pregunta. Cuando uno se arrepiente de un pecado cometido, Dios lo perdona, pero siempre están las consecuencias. Y si no hay consecuencias visibles espiritualmente, afecta y si el enemigo puede actuar en contra de la persona. Bueno, está claro que nosotros, ¿sí?, tenemos que entender de que hemos cometido fallos y tenemos que pagar las consecuencias, ¿sí? Tenemos que pagar consecuencias. No significa que porque nosotros vengamos, ya hayamos cometido un fallo delante de Dios, Él nos perdona, pero si esa consecuencia
¿sí? Es algo que nos va a afectar aquí en la vida o alrededor de nuestro entorno, porque salen damnificados también hasta nuestra misma familia, nuestros hijos, de esas malas decisiones. Pues tenemos que pagar esas consecuencias. Claro, es necesario vivir ese proceso porque tenemos que pagarlas aquí. No significa que nosotros por perdonar no nos vamos a librar de ese acto malo. Una cosa es que Dios nos perdone, pero otra cosa es que las consecuencias dependen de lo que haya sucedido, lo que haya hecho. Pues si es una consecuencia y si es negativa, pues la tenemos que pagar. Qué bueno que todos estemos compartiendo y de situaciones que nos han pasado. Seguramente algunos se han dado cuenta en sus vidas los cambios que han ido haciendo y también el peso que se quita uno de encima cuando uno confiesa, cuando uno se arrepiente, porque si no llevas una carga ahí y esa carga te hace daño. El llevar ahí a cuesta esos pecados no está bien. Dice la palabra que hasta nos enfermamos. Entonces nosotros, dice, no recuerdo el salmo, pero dice que cuando no confesó su pecado, hasta sus huesos se envejecieron. ¿Sí? Es importante que nosotros nos arrepentamos y la manera de arrepentirnos pues sencillamente es de corazón, entendiendo que es de corazón. Esto no se trata, como decía Claudia y como lo veíamos en el texto, de que nos sintamos mal. Ay, Señor, me arrepiento, como que sí, me lloro y me quebranto. No se trata de esto, se trata de un cambio de actitud, un cambio de dirección, que tú verdaderamente lo demuestres en tu vida. Verdaderamente las iglesias están llenas de muchas personas que están yendo a las iglesias, pero todavía no entienden qué es el cristianismo. Todavía no han dado un paso de arrepentimiento. Siguen viviendo su antigua manera de vivir. Y Dios lo que quiere es que hayan verdaderos convertidos, no convencidos. Que hayan verdaderamente convertidos en Él. Porque llegan muchas personas y pueden darle por emoción. Hay gente que ni siquiera sabe lo que Jesucristo ha hecho por sus vidas. No lo entienden, no entienden todavía nada del Evangelio. Pero gracias a Dios estas enseñanzas es para darnos de cuenta de todo esto. Y si ustedes ven este libro, el manual que estamos estudiando, vamos paso por paso, y Dios nos va a ir hablando. Quiero darle paso a otra persona más, porque después quiero ser fiel con el tiempo y también para despedirnos. Así que me gustaría si alguna persona más quisiera contar algo más, con muchísimo gusto. Brian, bendiciones cuando quieras. Hola, bendiciones hermanos. Me disculpo por el ruido, ¿vale? Pero es que voy caminando. Con este tema del arrepentimiento, pues la verdad que es bastante profundo y todo. Y me llama la atención de que eso es lo que nos diferencia de una persona que no está dentro del redil del Señor. Somos conscientes de que día a día fallamos, ¿no? Pero el perdón de Dios siempre está ahí, a las puertas para nosotros. Y cuando se leía la parte de cuando David pecó y escribió el Salmo 91, esa frase de líbrame de los pecados que me son ocultos, siempre me llamó la atención porque hay cosas que nosotros cargamos, que tenemos en nuestro interior y que no hemos soltado, porque a nuestra mirada o a nuestra opinión no los consideramos como pecado. Pero el estándar que Dios tiene, por así decirlo, de qué es y qué no, qué es bueno y qué es malo, realmente solo la Escritura nos lo puede revelar hacia nosotros. Porque acuérdense de que cuando Jesús vino y le dijo de que, maestro bueno, viene Jesús y lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces uno puede tener un concepto, pero realmente solo la Escritura nos va a demostrar qué es realmente aquello que al Señor le desagrada. Amén. Gracias por compartir. Ahora, les voy a decir una cosa y por favor quiero que a todos aquí, por favor, pónganme atención a esto que es muy importante para sus vidas. El enemigo sabe cuánto a nosotros nos hace falta tener conocimiento en la palabra. El enemigo sabe en dónde te puede hacer daño. Muchas veces
te traen recuerdos a la mente y te llegan pensamientos de cosas que tú ya entregaste a Dios, tú ya le pediste perdón a Dios, pero te sigue mortificando esos pensamientos y todavía te sigues sintiendo mal en esa área. Es el enemigo que te quiere poner un dedo acusador, no lo permita. No lo permita porque Dios ya te ha perdonado. Si Dios ya te ha perdonado, nadie te puede acusar. Es bueno que tengan esa libertad, porque si no, eso muchas veces hay personas que quieren orarle a Dios y parece que sus oraciones no salen del techo. No saben, no suben a la presencia de Dios, porque tienen como un dedo acusador que les está mostrando de lo que hiciste el viernes, lo que estuviste haciendo ayer, de lo que estuviste... ¿dónde estoy? Estuviese haciendo en esta semana, de lo que estuviste haciendo, cualquier cosa, te viene con el dedo acusador, pero si tú le has pedido perdón a Dios, sencillamente ya está, no tiene por qué sentirse, dejar que el enemigo. Si el enemigo te quiere recordar tu pasado, ustedes le van a recordar su futuro, que va a estar en un lago de fuego por toda la eternidad. No le crean al diablo, créele a Dios. Si la palabra dice de que Él te limpia, que te perdona y que te ha limpiado, es real. Dios no miente, Dios te ha perdonado y te ha limpiado. Que ninguno de tus pecados que hemos cometido, muchos que hemos cometido, nos vengan otra vez a nuestra mente a mortificarnos y a no dejarnos tener una relación con nuestro Padre. Nuestro Padre ya nos perdonó y Él no nos está machacando ni nos está recordando. Él ya nos perdonó. Por lo tanto, no permita que el enemigo les ponga el dedo acusador. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque este tiempo que hemos tenido, Señor, ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias porque nos has enseñado la importancia de que nosotros podamos confesar con nuestra propia boca, podamos confesar, Señor, de que somos pecadores y que hemos fallado. Entendemos que es un mandato, es una orden que tú has dado, Señor, en este tiempo a que todos nos arrepintamos, Señor, y que vengamos hacia ti, Señor. Porque ese falta de arrepentimiento podemos morir, Señor, y necesitamos de ese perdón de nuestros pecados. Entender y reconocer de que somos pecadores importantes como hijos tuyos. Tú quieres que nosotros vengamos humildemente ante tu trono de la gracia y pedirte perdón. Tenemos a un abogado que eres el Señor Jesucristo abogando por nosotros, porque Él fue el que pagó allí en la cruz del Calvario el precio. Por su propia sangre nos ha libertado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy a través de tu palabra. Y si hay algo que el enemigo ha querido poner en nuestra mente, un dedo acusador de que nos quiere hacer daño, Señor, llevamos esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo, Señor. Y no permitamos, Señor, nosotros tenemos una identidad, somos tus hijos, Señor. Tú nos has comprado, Señor. Te pertenecemos, Señor. Y ahora el enemigo no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo domingo, que es un tema interesado, El próximo sábado vamos a estudiar el quinto punto, que es ¿qué hace la sangre de Jesús por mí? ¿Qué hace la sangre de Jesucristo por mí? Así que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.